yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed del agua que le diste, del agua que le diste. Yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed del agua que le diste, del agua que le diste. Dame del agua que salta, dame del agua que salta, dame del agua que salta, dame del agua que salta. El agua que le diste, el agua que le diste, el agua que le diste, el agua que le diste. Yo tengo sed, 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 yo tengo sed del agua que le diste, del agua que le diste. Yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed del agua que le diste, del agua que le diste. Dame del agua que salta, dame del agua que salta, dame del agua que salta, dame del agua que salta. El agua que le diste, el agua que le diste, el agua que le diste, el agua que le diste a la samaritana. Yo tengo sed, 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 yo tengo sed del agua que le diste, del agua que le diste, del agua que le diste, del agua que le diste. Yo tengo sed, 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 yo tengo sed. Para la vida eterna, dame del agua que salta para la vida eterna. Dame del agua que salta para la vida eterna. Dame del agua que salta para la vida eterna. El agua que le diste, del agua que le diste. Yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed. Yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed, yo tengo sed del agua que le diste, del agua que le diste. Yo tengo sed, 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 yo tengo sed del agua que le diste, del agua que le diste. Amén, gloria al Señor, aleluya, precioso nos Dios, amén. Y cuando te sientas buena noche, amén, gloria al Señor, amén. Nos abre nuestro corazón para recibir palabra de Dios, amén. Gloria a Dios. ¿Quiénes tienen sed esta noche? Sigan alabando al Señor, porque se merece esa alabanza. Gloria a Jesús. En esta noche, el hermano Apolinar con la prédica, abran su corazón para que reciban esa agua. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo 22. Mateo 22. Mateo 22,
37 al 40. Con un amén. Muy poco. Con un amén empezamos. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dicen así su palabra. Jesús le dijo: amará al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amará a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra y vamos a pedirle al Señor que hable a nuestra vida. Vamos a pedirle una palabra en esta noche al Señor. Amén. Vamos a pedirle una palabra a Dios, que Él hable a nuestra vida, que Él hable a nuestro corazón. Padre Santo, Padre bueno, mi alma te alaba, Señor. Tuyas son las gloria y la honra, Padre. En este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra, Jehová. Gracias, Señor. Padre mío, Padre Santo, Padre bueno, una palabra tuya, Señor, necesitamos en este momento, Padre. Oh, Señor, tuyas son las gloria y la honra, Padre. Señor, Padre mío, mira a tu siervo, Padre Santo. Oh, Padre mío, úsalo en este momento, Señor. Úsame, Padre Santo, Padre bueno. Que no sea mi palabra, Señor, sino la tuya, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Gloria a Dios. Dios le bendiga una vez más. He titulado este mensaje: por gracia somos salvos. Gloria a Dios. Antes de empezar el mensaje le voy a decir algo. Cuando yo no vine el martes, me sentía un poquito aquebrantado y tenía que hacer una cuanta cosa. Y me quedé en la casa. Le dije a mi esposa: no, vamos, yo te voy a llevar y regreso. Porque llegué tarde. Pero cuando mi esposa llegó a la casa y me dice: tú tienes el mensaje, se me ablandaron los nervios, me puse nervioso, me paré y me temblaron las piernas. No por el tiempo que uno lleva en el evangelio predicando la palabra, pero cuando te dan una sorpresa, cuando te dicen tú tienes que predicar el evangelio, cuando tú tienes que llevar la palabra al pueblo, entran los nervios. Yo siempre he comparado el estar aquí adelante, lo he comparado con algo que fui hace mucho tiempo, cuando fui bolseador. Siempre que iba a subir a un ring, yo estaba nervioso, pero desde que subí allí arriba era diferente a esto, porque yo no paro los nervios hasta que no termino en esto, pero allí desde que tiraba 2 trompas se iban los nervios, porque estaba seguro. Allí desde que yo veía mi contrincante con aquella persona que yo iba y lo miraba de frente, se iban los nervios. Y si le podía hablar antes, se iban antes los nervios. Pero aquí, aquí yo he comprobado que he venido a predicar 2 o 3 días, estoy nervioso, esperando el momento, esperando el día, y llego aquí y solamente se terminan los nervios cuando voy y me siento, o cuando voy y me hinco que entrego. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Porque es la palabra de Dios que tú vas a llevar al pueblo. No es tu palabra que tú vas a dar. Entonces tú no quieres que sea ni siquiera una milésima de tu palabra que salga de ti para dársela al pueblo, sino que el Señor te use, que todo lo que tú respires sea el Señor, que todo lo que tú hables sea Dios. Gloria a ti, Señor, bendito y alabado sea tu nombre. Jesús le dijo en aquel momento al pueblo, le dijo: este es el primer mandamiento, es el grande, el que ustedes dicen: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón
con todo tu ser. Y el segundo es semejante. Es semejante el segundo, gloria a Dios. Amará a tu prójimo como a ti mismo. Es porque tú no le vas a hacer daño a tu prójimo. Es porque tú tienes que velar por tu hermano. Es porque tú tienes que mirar la necesidad de tu hermano. Es porque tú tienes que ver lo que le pasa al hermano. Tú no puedes ofender a tu hermano. Gloria a Dios. Ustedes dirán, ¿y por qué salvo? Por gracia. Por gracia somos salvos. En aquel tiempo era la ley que te obligaban a llevar aquellos mandamientos. Vino Jesucristo y hizo cumplir aquella ley en aquel tiempo. Hizo cumplir todo, absolutamente toda la ley, en Él se cumplieron. Entonces por Él somos salvos, por la gracia de Él, por su misericordia somos salvos. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu santo nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Vámonos a Efesios 2. Allí está mi mensaje. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son la gloria y la honra, Padre. Efesios 2. Efesios 2, 8 y 9. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Efesios 2, 8 y 9. Y dicen así sus palabras. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esto no es para que nadie se gloríe. Gloria a Dios. Hay muchas personas que hacemos cosas para que no vean la gente, para que no vean los hermanos. No, esto no es para gloria de aquello, para que nadie se gloríe. Esto es para la gloria de Dios. Jesucristo vino a morir por ti y por mí en una cruz. Mira, después que Él vivió la ley en aquel tiempo, entonces dijo, ahora voy a entregar para que aquellos que no han recibido den entrada. Le voy a dar entrada. Nosotros, por misericordia de Dios, somos salvos. Por misericordia de Jesucristo somos salvos. Nosotros somos aquellos hijos que llegamos después, nos dieron entrada después. Aunque yo siempre digo que el pueblo de Dios, el Señor lo estableció para predicar la palabra de Dios, pero no quiso, no lo hicieron, entonces nos dieron entrada a nosotros. Aquel estudio que lleva el pastor, de aquellos que van a salir de aquellos 200 que van a salir de Israel a predicar en medio de la tribulación, es porque tienen que hacerlo, porque a ellos se les dio la oportunidad antes y no lo pudieron hacer. A ellos fue el privilegio que le dieron para predicar a la palabra, para llevarla a diestra y fuera de diestra, para llevarla en todos los países, en todo rincón del mundo. Por gracia somos salvos nosotros. Entonces nos dieron entrada a nosotros. Nos dieron entrada a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. ¿Cómo dicen en papiamento, hermana? ¿Cómo le dicen a los gentiles en papiamento? Pagano, sí. Pagano. Eran personas ya repudiadas, mejor dicho, por el pueblo de Dios. Déjame decirte que el pueblo de Dios no se ligaba con los gentiles. Nosotros somos salvos por gracia.
el Señor le dirigió a aquel pueblo. Aquel pueblo no se ligaba con los gentiles. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Éramos pecadores de nacimiento. Pero el Señor, por su gracia y su misericordia, nos dio entrada cuando vio que ellos no nos recibieron, no les recibieron. Dice que a los suyos vino y no les recibieron. Entonces dijo, no, mi palabra tiene que ser predicada. Entonces yo di un mandato, yo elegí un pueblo para predicar mi palabra. Entonces yo voy a seguir expandiéndome ahora. Sacó los 12 discípulos. Los 12 discípulos querían quedarse allí en Israel. Todavía agarra a Pedro y lo lleva a la casa de aquel centurión, de aquel hombre. Y ve cómo bautiza aquel remanente. Y no quieren quedarse allí. Entonces agarra un hombre, a Saulo, y le dice, ven, tú eres perseguidor de los cristianos, ahora yo te voy a poner a predicar mi palabra y te voy a dar a los gentiles para que tú le lleves mi palabra, para que tú sigas expandiendo este evangelio, para que ellos puedan dar por gracia lo que por gracia han recibido. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Ahí mismo en Efesios 2, del 1 en adelante. Gloria a Dios. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestro delito y pecado. Él nos dio vida. Mira, cuando nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida. Por gracia somos salvos. Esto no es que tú tienes que hacer la mayor donación para tú ser salvo. Es bueno hacer donaciones a quien la necesita. Porque hay personas que hacen donaciones a personas que no la necesitan. Ayuda al necesitado. Lo dice aquí en la Biblia, a la viuda, al necesitado, toda aquella persona. Pero tú no tienes, para tú ser salvo, tú tienes que buscar de Cristo Jesús. Él te va a poner ese sentir en tu corazón para tú dar. Porque a mí no me gustaba dar, o no me gusta dar. Pero hay personas que vienen, pasan por delante de mí y yo siento ese sentir, que el Señor pone ese sentir en mi corazón de que tengo que darle. No que Él me hable, ese sentir. Y cuando el Señor pone un sentir en ti, tú tienes que hacerlo. Aquí mismo en Bonaire, yo he sentido de llevarle a personas que no son ni cristianos, de ir donde ellos y de decirle, mira, esa persona, el Señor me la puso en mi mente. Voy allá y lo hago. Es muy raro que yo vaya a Santo Domingo, que no tenga ese sentir en un vehículo, en cualquier lugar, de persona para yo donarle algo. Pero eso no me va a llevar a la salvación si yo no busco de Cristo Jesús. Eso no me va a dar la salvación. ¿Sabe por qué? Porque si no reconozco a Cristo Jesús como mi único Salvador, eso no me va a llevar a la salvación. Yo tengo que estar consciente en mi mente de que yo tengo a Cristo Jesús en mi corazón. De que yo he confesado con mi boca que Él es mi Salvador. Que Él se entregó por mí en una cruz. Bendito y alabado sea tu nombre. Dice el 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Gloria a Dios. Somos salvos por gracia. Amén.
en otro tiempo, era a ese que nosotros le servíamos. Qué bueno cuando nos sentimos así, entre hermanos, podemos disfrutar de la grandeza de Dios. Sentimos ese Espíritu Santo cuando se manifiesta aquí dentro. Cuando nos juntamos en la calle, que tú le dices a tu hermano, Dios te bendiga, varón. Ya no es, varón, ¿qué vamos a hacer a la noche? ¿Para qué discoteca vamos? ¿Para qué lugar vamos? No. Oye, hoy vamos para la casa de Dios a celebrar. Hoy vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Yo estuve ante el hermano Juan de Dios y le dije, Juan de Dios, yo me voy porque tengo que prepararme. Y me dice, así, varón, nos vemos ahorita. Y aquí está el hermano Juan de Dios también, celebrando. Amén. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Pero qué bueno es cuando reconocemos eso. Gloria a Dios. Que ya no le servimos a aquel que mora en el aire. Porque él es el de este siglo. El de este tiempo. Es Él. Pero nosotros le servimos al que dio su sangre por nosotros. Amén. Gloria a Dios. Seguimos en el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. En otro tiempo. En los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Por eso es que tenemos que predicar la palabra. Mira, yo no me detengo de ir a la prisión. Hasta que mi pastor me diga, ya tú no puedes ir más a la prisión, yo sigo yendo. Porque estamos bajo mandato. Amén. Yo estoy debajo de mi pastor, debajo de los líderes. Si ellos me dicen, tú no puedes seguir yendo, no voy. Pero yo no me detengo de ir a la prisión todos los domingos. Hay veces que me he sentido mal y voy como quiera. Hay veces que no quiero ir. Y le digo, carne, mentira. Yo voy para la prisión a llevar tu palabra. Donde quiera que tú puedas dar la palabra, dala. Porque antes tú pertenecías a aquel renglón. Antes tú pertenecías a esa familia. Pero tú reconociste, por misericordia de Dios, tú eres salvo. Porque Él mandó su único hijo a crucificarse por nosotros en una cruz. Gloria a Dios. El 4 y el 5 lo vamos a leer juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Gloria a Dios. Cada vez que yo me recuerdo de eso, que por gracia soy salvo, yo doy gloria a Dios. Amén. Es que soy salvo por gracia, por la gracia de Cristo Jesús. Gloria a ti, Señor. Yo busqué cuántos versículos en la Biblia dicen que por gracia. 97 versículos hablan de la gracia. Pero salvo, ¿sabe cuántos versículos hablan de salvo en la Biblia? Gloria a Dios. 636 versículos hablan de la salvación en la Biblia. Gloria a Dios. 636 versículos te hablan en la Biblia de la salvación. Gloria a Dios. De la salvación. Que Cristo vino aquí a esta tierra a morir por ti y por mí. Oye, fue por algo que Él vino. Cuando estaba todo perdido en delitos y pecados, Él vino aquí a la tierra
a entregar su vida por nosotros. Él pagó por antemano. Él pagó por antemano lo que tú y yo teníamos que hacer. Lo que nosotros teníamos que hacer, Él pagó por antemano. Gloria a Dios. Ya tú no tienes que hacerlo. Solamente tú tienes que entregarle tu vida a Cristo Jesús. Yo le preguntaba hace unos domingos atrás a los presos, ¿quién es Jesús para ti? Gloria a Dios. Muchos empezaron a contestar. Él es mi Salvador. No, ninguno dijeron Él es mi Salvador. Él es Dios, es el Hijo de Dios, para mí es esto. Empezaron a decir. Pero en realidad, ¿qué es para ti en tu corazón? ¿Qué es Jesús para ti en tu corazón? Yo me hago esa pregunta siempre. ¿Lo tengo en el puesto que tengo que tenerlo? Aquel hombre que entregó su vida por mí. Aquel hombre que derramó hasta la última gota de sangre por mí en una cruz. ¿Quién es para mí? Mira, lo último que Él derramó fue agua. Porque Él empezó a derramar su sangre cuando empezaron los latigazos. El primer latigazo, el segundo latigazo. Estaba derramando, pagando mi culpa, mi pecado estaba pagando. Lo último que hizo fue que lo recogió todo y lo llevó allí a la cruz del Calvario. En aquel momento se sintió solo, apartado de su Padre, y dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? Pero era que mi pecado era muy grande. Era que mi pecado era muy fuerte y Él lo tenía allí en su hombro. Gloria a Dios. Él tenía mi pecado, el tuyo, Él lo tenía allí. Y como el Padre, Dios no puede estar junto con el pecado, se apartó. Pero Él tuvo que hacerlo para llevar mi pecado a lo más profundo de la tierra. Para que yo no tuviera que pagar por aquel pecado. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Tuyas son las glorias y la honra. Gloria a Dios. Tito. Esto no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra. Tito 3:5. Gloria a Dios. Mi alma te alaba, Jehová. Tito 3:5, dicen así su palabra. No salvo, no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. No por obra, esto no es por obra. La salvación no es por obra. Es por la renovación. Tú tienes que renovarte, tú tienes que ser un nuevo hombre. Gloria a Dios. Yo había un coro en Santo Domingo, yo escuchaba que decía que a la fiesta que yo asistía ya yo no voy más. El alcohol que yo bebía, yo no lo bebo más. La droga que yo consumía, yo no la consumo más. ¿Sabe por qué? Porque Cristo le hubiera libertado. Amén. Gloria a Dios. Bendito y alabado sea tu nombre. Y si tú pensaste que por las obras que tú hacías, tú eras salvo, no te evitas que no va. No te evitas que no va. Empieza ahora en cero. Y entrégale tu vida a Cristo Jesús y dile: Señor, cámbiame. Yo quiero servirte para después hacer las obras. Gloria a Dios, bendito y alabado sea tu nombre. Yo voy a terminar con
con este versículo, con estos dos versículos. Efesios 2:10 y Tito 8. Vamos a leer a Tito 8 primero, que está aquí mismo. Gloria a Dios. Palabra fiel es esta, y en esta cosa quiero que incita con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hasta esta cosa son buenas y útiles a los hombres. Gloria a Dios. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Nosotros tenemos un deber de hacer las obras. Nosotros tenemos un deber como persona, porque ya el Señor lo trazó así, de hacer buenas obras. Amén. Por eso que tú la haces antes de ser cristiano, porque ya el Señor lo hubiera trazado así. Pero estas cosas son buenas, dice el Señor, delante de Él. Amén. Y nosotros somos hechura suya en Cristo Jesús. Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Después que tú le entregaste tu vida a Cristo Jesús, ya tú empiezas a caminar la pisada de Cristo Jesús. Por eso que nos llamamos cristianos, porque empezamos a caminar la pisada de Cristo Jesús. Porque queremos ser salvos, no por obras, como dice la palabra. Queremos ser salvos porque Cristo nos hizo salvos. Amén. No para nosotros gloriarnos, no, Él es que debe gloriarse. Y a Él tenemos que darle la gloria y la honra, porque Él entregó su vida por nosotros en una cruz. Levanta tu mano y cierra tus ojos y dale gracias al Señor. Padre Santo, te damos la gloria y la honra, Padre. Te damos las gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Padre Santo. Oh, Padre mío, Señor, que esta palabra, Padre mío, caigan, Señor, en buena tierra, Padre Santo. Oh, Jehová, bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Tuyas son las glorias y la honra, papá. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Saluda. Por internet. Gloria a Dios. Saludamos a toda aquella persona que nos está siguiendo por internet. Gloria a Dios. Que sigan siguiendo estos mensajes, porque son muy buenos. Gloria a Dios. Saludamos a aquella persona que no pudieron venir hoy, pero que también hicieron presente. Miguel Torres está sintonizándonos. Y toda aquella persona, saludamos a nuestro pastor que está allá en Curazao. Le mandamos saludos. Y que sea el Señor trayéndonoslo con bien también aquí. Gloria a Dios. Que Dios le bendiga, mis hermanos.